buenas tardes a todos. Bienvenidos los que hoy nos visitan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Esperemos que no sea la primera vez, que Dios les dé ese entendimiento del propósito por el cual hoy nos reunimos a recordar este gran mandamiento que Dios nos ha dado, ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros por medio del Evangelio. Y más que nada también que todos y cada uno de ustedes entendamos bien el propósito del Evangelio, que cada uno de nosotros siempre debemos de estar reconciliados, perdonados. Si de alguna manera yo los he ofendido, les pido perdón. Si de alguna manera yo les he quedado de ver dinero, cóbrenme, ¿verdad? A ver si les pago, que se crean, ¿no? Si les debo a pagarles a todos y siempre estar en paz, pero que entiendan una cosa, hermanos, yo no soy el enemigo. Debemos de entender quién es el enemigo, no nomás del cristiano, sino el enemigo del mundo. Es importante que sepamos bien quién es el enemigo y ese es el tema que quisiera yo desarrollar hoy. Conocer nuestro enemigo. Creo que todos nosotros nos debemos de saber la Escritura de memoria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya de memoria nos la debemos de saber. Yo estoy seguro que el hermano Carlos sí se la sabe de memoria. El apóstol Pedro dice: velar y orar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Hermanos, de la manera que yo veo hoy el mundo, muchos creyentes, líderes religiosos, políticos, ignoran completamente a este enemigo. Lo ignoran. E ignorar al enemigo es lo peor que nos pueda pasar. Pero el mundo entero lo ignora. De hecho, yo sé que muchos en su ignorancia hoy en día hasta lo alaban. Hasta alaban a este enemigo que es Satanás. Lo alaban. El Señor nos da unas verdaderas herramientas, pero antes de ir a estas herramientas me gustaría leer con ustedes Proverbios capítulo 2, que dice algo acerca de este enemigo. Proverbios capítulo 2, versículos del 10 al 18. Proverbios capítulo 2, del 10 al 18, dice así: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandonó al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Esta escritura la leo como consecuencia cuando nosotros no entendemos el propósito de nuestro enemigo. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé inteligencia y entendimiento para poder comprender quién es nuestro enemigo, porque si no, estamos camino a la muerte, hermanos. El apóstol Pedro, por medio de esta escritura de Primera de Pedro 5:8, nos da dos cosas muy importantes, dos herramientas poderosísimas. Dice el Señor: velar y orar. Así te dice el Señor: velar y orar. Son dos cosas por lo cual quizás vamos a decir no lo puedas vencer, pero por lo menos lo puedes controlar. Porque ese es lo importante, de que los problemas no estén arriba, que estén controlados, que no nos estén atacando esos problemas por culpa del enemigo. Así es que por lo menos controlarlo, hermanos. Si no velamos,
ni tampoco hacemos oración constantemente, pero una oración desde adentro, entonces con el tiempo vamos a tener un problema. Con el tiempo y un ganchito vas a tener un problema. Estás abandonando a Dios. Hay una escritura que dice, el que me abandona a mí, dice, yo también lo voy a abandonar a él. Velar y orar. Velar significa vigilar, significa aprender, estar memorizando. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, nos recomienda, por la misericordia de Dios. En Romanos 12, del 1 al 2, el Espíritu Santo, hermanos, en Pablo nos exhorta y nos dice así. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este primer versículo, el Señor te está rogando, porque tuvo misericordia de tu pecado, de tu alma, que presentes ahora tu cuerpo en un sacrificio, un verdadero sacrificio de día a día, y santo, significa apartado del mal, y que sea agradable a Dios, porque esto es lo que entendemos. Esto es lo que entendemos que nos aparta del enemigo. Y te dice por qué. El 2, no te conformes a este siglo, no te conformes a este hombre carnal de corrupción y de pecado, sino transfórmate por medio de ese entendimiento que el Señor nos da para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Ahí está muy claramente la palabra de Dios. Así que como quiera que sea, hermanos, si no, entonces Satanás, si nosotros no estamos sacrificando ese tiempo, velando y orando, entonces Satanás está trabajando muy lentamente, muy lentamente. Satanás es muy astuto, está trabajando lentamente, especialmente aquellos que no hacen el sacrificio por agradarlo. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, explica sobre el tema de Satanás o del enemigo. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás tiene una manera de trabajar. Satanás está trabajando astutamente y puede ser que esté trabajando con cualquiera de nosotros. Hermanos, Satanás ha hecho mucho daño, ha conquistado muchas almas. Primeramente, se las arrebató. Las cosas que Dios le dio a los primeros hombres de la tierra, Adán y Eva, Satanás les arrebató el paraíso, les arrebató la paz, les arrebató su lugar y también le arrebató la comunión con Dios. Eso hizo Satanás cuando engañó a Eva y a Adán. Hermanos, Satanás estuvo en el corazón de aquellas personas en el tiempo cuando Noé fue y predicó aproximadamente 120 años. Les predicó a aquellas personas que se arrepintieran y que vinieran a trabajar a la arca, que edificaran la arca, ¿sí? Que trabajaran juntamente para construir el arca, ya que el mundo iba a ser limpiado con agua. Satanás estuvo ahí también con ellos. No les permitió que obedecieran. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 20, dice exactamente lo que estoy hablando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice, pero en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí vemos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos espíritus, hermanos, estaban encarcelados, o estas almas estaban dominadas por el enemigo, porque no quisieron obedecer a Dios por medio de Noé. También a los hijos de Dios los tuvo esclavizados por 430 años. Y después que el pobre Faraón fue humillado y derrotado por Dios, Satanás dijo, ok, está bien, los voy a dejar ir, ya que Faraón había permitido que salieran los 400
los 4 millones casi de judíos, ¿verdad?, del pueblo de Dios salieron. Y dijo Satanás, está bien, pues les voy a dar chance que salgan. Pero más adelantito los voy a volver a agarrar. Y lo volvió a agarrar en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 10. También ahí repite lo que hizo Satanás. 1 de Corintios 10, 10. Dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Sabemos la historia de los judíos, la sabemos porque dice el apóstol Pablo que esas cosas sucedieron como ejemplo. Satanás siempre estuvo ahí, tratando de que el hombre no obedezca la verdad, ni que tampoco obedezca el camino. Satanás, hermanos, siempre está al lado del hombre, siempre está al lado del hombre. Él nunca va a descansar, está a un ladito de aquí, así como lo ponen en las caricaturas o en la película, ahí está, te está mandando mensajes, está diciéndote cosas. Satanás estuvo con Cristo en el desierto, estuvo 40 días y 40 noches, ahí estuvo con él, probándolo. Lo pueden apuntar en Marcos 1:13. Ahí estuvo Satanás con Cristo. Estuvo con Pedro, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Pedro le dijo, tú no saboreas las cosas de Dios. Ahí estaba el Pedro diciéndole que nunca te pase esto, Señor. Satanás lo tenía vigilado, Marcos 8:39. Estuvo con una mujer israelita que estuvo atada 18 años. Y cuando Cristo la vino a quitar, dijo que no es justo que esta mujer ha estado atada por 18 años por Satanás. Y Cristo vino a librarla de esas ataduras, Lucas 13:16. Hermanos, Satanás entró en Judas para traicionar a Cristo. Vino y lo traicionó. Él lo dijo, uno de ustedes es el diablo. Y era Satanás. Estaba en Judas. Hermanos, también Satanás llenó el corazón de mentiras a Ananías. Cuando llegó la hora de la ofrenda, le dijo en Hechos 5:3, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado tu corazón de mentiras? Satanás, hermanos, entra en el matrimonio para que sean tentados. Satanás trata de que haya esa contienda entre el matrimonio para que el hombre y la mujer entren en tentaciones y deseos carnales, molestándose y apartándose. 1 de Corintios 7:5. Hermanos, Satanás se disfraza como un ángel de luz, se hace pasar como si él fuera la verdad y la gente le cree como si fuera Dios y lo besan. Eso lo dice 2 de Corintios 11:14. Estorbó mucho la obra de Pablo. Siempre cuando Pablo quería predicar el evangelio, él estuvo estorbándole la obra por culpa de muchos cristianos falsos. 1 de Tesalonicenses 2:18. Muchos de los primeros cristianos se fueron en pos de Satanás. Se apartaron de la misericordia de Dios y se fueron tras de él. 1 de Timoteo 5:15. Y así no terminaría. No terminaría de todas las historias lo que ha hecho Satanás en la humanidad. Hasta decirles que Juan, 1 de Juan 5:19, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Lo tenemos a un lado. Ahí está él, esperando siempre quitarnos esa fuerza que Dios nos ha dado, esa salvación o esa salud. Él quiere provocar que mi familia sea destruida. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez después de mi bautizo, hace más de 20 años. Me acuerdo que la primera vez que subí a la montaña Mount Graham, porque la iglesia de Cristo tenía un campamento allá en Safford, Mount Graham, el hermano Omar me pidió que diera un estudio del diablo. Yo estaba tan nervioso que no me acuerdo ni lo que estaba diciendo, porque estaba muy nervioso. Había mucha gente de otros lugares que venían a esas fraternidades. Yo la verdad no me acuerdo ni qué dije del diablo. Hoy, hasta el día de hoy, creo que todavía no entiendo muy bien a este enemigo. Quisiera entenderlo más, quisiera saber más de este enemigo. Hermanos, yo sé que Satanás ha hecho mucho daño en el mundo. Las guerras contra las personas que mueren, todos los secuestros, todas las cosas que hay en el mundo que han pasado, han sido por él. Mucha gente piensa que es Dios el que trae las guerras. A mí me lo han dicho. Es que es Dios el que provoca estas guerras. Toda la gente que es religiosa se andan peleando por religión, se andan matando y le echan la culpa a Dios, que Él es el culpable, pero Él no es el culpable.
Todos nosotros debemos saber que Dios no es culpable de las guerras. Antes de la venida de Cristo, entre el libro de Malaquías a Mateo, hubo 400 años de silencio donde Dios no mencionó ni profetas, ni ángeles, ni Cristo vino. 400 años de silencio. Si usted estudia la historia, el mundo estaba más corrompido, quizás, o estaba igual que hoy de corrompido. Cuando Jesucristo vino a la tierra, hermanos, Él declaró que el judío y el gentil estaban mal. Imagínense cuando querían linchar a aquella mujer, nomás viendo cositas así que me enseña la Biblia, cuando un grupo de religiosos sedientos de sangre querían matar a aquella mujer que habían encontrado en adulterio. ¿Cómo estaría toda la sociedad? Querían linchar a una mujer, porque ellos se creían que eran justos, se creían que eran jueces. Y cómo estaba el pueblo de Roma esclavizando a los judíos y también los romanos adorando a sus dioses, Júpiter, a la luna, al sol. Todas estas gentes estaban mal. El apóstol Pablo lo declara cómo estaba el mundo en Romanos capítulo 3, versículos del versículo 9. Romanos 3 dice el apóstol acerca de los judíos y de los gentiles, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado que a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto son su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Así estaba el mundo antes de la venida de Cristo. Así estaba el mundo y está llegando otra vez a esos niveles. Pero el mundo le echa la culpa que es Dios el que trae todas estas guerras y esos problemas. No. Lo único que vino a hacer Dios es a descubrir. Es para que vieran a dónde nos estaba llevando este enemigo. Oigan, se lo están llevando. Se están viendo derechito al hoyo. Él vino a hacer eso. Pero las guerras, hermanos, en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice el apóstol, ¿de dónde vienen las guerras entre nosotros? Santiago 4, del 1 al 2, dice claramente, oigan, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decías, porque no pedís y no recibes. Pero ¿por qué no recibo, hermano? Porque estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Ahí vemos claramente quién es o de dónde vienen estas maldades de la carne. Y Satanás ahí se regocija, Satanás ahí se alegra que nosotros alimentemos todas estas cosas en nuestra carne. Pero quiero que sepan, hermanos, que Satanás es el que ha traído todos estos problemas. Por eso cuando Cristo estaba siendo crucificado, lo declaró. Dijo, perdónalo, Señor. Esta gente no sabe lo que hace. Él sabía que estaban siendo dirigidos por Satanás. Muertes, guerras, divorcios, pleitos, iras. Y ahí está el enemigo. Él siempre ese mal. Siempre causa división y causa tropiezo. Porque cuando viene la luz, él grita, aúlla y se enoja, se molesta. En capítulo de Marcos, capítulo 5, vamos a ver cómo un demonio grita cuando ve a Jesucristo. En Marcos, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice así, Marcos 5, del 7 al 8. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Vemos cómo Satanás grita, o el espíritu gritando, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Entonces, como quiera que sea, hermanos y hermanas, para eso apareció Jesucristo. Jesucristo apareció para que nosotros no vayamos tras de Él. Para que cada uno de nosotros podamos entender que no es ese el mejor camino, seguir ese espíritu maligno.
que tenemos que entender que la salvación no es tan sencilla. En Primera de Juan 3:8, ahí lo dice, Primera de Juan 3:8, dice la Escritura que para eso apareció Jesucristo, para hacer las obras ¿de quién? Del diablo. Eso es la razón de que vino, esa es la razón que venimos a oír la palabra, para que por medio de su palabra, para que por medio de velar y orar, estemos deshaciendo las obras de Satanás que hay en nuestra carne. Acuérdense, hermanos, el apóstol Pablo me recuerda a esa Escritura, cuando estábamos en la carne, ¿sí? Cuando vivíamos en la carne, en Romanos capítulo 7, versículo 5, dice el apóstol Pablo lo que estábamos produciendo, nada más que a muchos ya se nos olvida. En Romanos capítulo 7, versículo 5 dice la palabra de Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El Señor aparece para que nosotros podamos ya no estar llevando estos frutos de la carne, sino estar llevando frutos para Dios, frutos espirituales. Dios nos enseña claramente el propósito del hombre carnal, que es seguir a Satanás y su engaño, y el propósito del hombre espiritual. Así es que aquí estoy enseñando, o ¿qué estoy enseñando con esto? Es que si yo no velo, ni tampoco hago oración con constancia y fervientemente, si no le pido a Dios que me ayude, no estoy resistiendo a Satanás. Es más, nos gusta ir tras de él, porque al hombre carnal le gusta ir tras de él, le gusta la conformidad, le gusta estar a gusto, el confort, no tiene que velar, no tiene que reunirse, no tiene que estudiar, él nada más puede estar a gusto en la televisión, viendo, satisfaciendo sus ojos carnales, su carne carnal, y sentirse que él todo lo puede. Y así estaba Esaú. Esaú cambió su primogenitura. Dios le había dado la oportunidad a Esaú para que él fuera el siguiente líder, pero él no quiso. Él lo cambió por un plato de lentejas. Vamos a leerlo en Génesis 25. Veamos lo que dice Génesis 25, 29. En Génesis, hermanos, capítulo 25 y el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Eso es lo que hace el hombre carnal. Dios le ha prometido al hombre carnal cosas mejores, cosas que verdaderamente valen la pena: honra, gloria, inmortalidad. Le espera la vida eterna a ese hombre, estar sentado a la diestra del Padre. Pero muchos no queremos, no nos interesa esa vida eterna. Aquí Satanás nos presenta un plan mejor, un plan de conformidad, un plan que nuestros hijos se pueden ir a las drogas, a los vicios, al alcohol, a la inmoralidad, que no se casen, que vivan como quieran. Pues sí, para la carne es una satisfacción, porque ese es el poder del pecado, es placer. No sé si ustedes no han tenido una noche que ofenden a Dios, se sienten como que estuvieran en el infierno. No sé si ustedes han ofendido a Dios como sintió Elías cuando estaba en aquella cueva que se quería morir. Qué horrible es cuando uno, sabiendo de Dios, le falla, le da la espalda a Dios. ¿Cómo se sentiría Judas después de que recibió aquellas monedas de plata, muy contento por su trabajo que había hecho, ¿verdad? Pero luego solito se mató, porque con Dios no nos podemos burlar de Dios. Ojalá yo, si viera una escritura, se los diría de veras: hermano, sí se puede burlar, podemos brincar, podemos saltar por acá y ya no pasa nada. De Dios no nos podemos burlar. Por eso Satanás, como leí, anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Muchos dicen: mira, ese no le va mal, está requete bien, mira, económicamente va muy bien. Me decía el hermano Marco: espérese tantito, hermano, es nomás cuestión de tiempo. 5 años, 5 días, 5 meses, es cuestión de tiempo.
Satanás tiene un poder muy grande y él lo sabe. Su poder de él es engañar. El poder más grande que tiene Satanás es engañar. Él duerme a su presa como el león. No sé si hasta ahorita puedo caer en cuenta, no sé si en el YouTube pasan mucho es como una gacela y que tiene a un venadito. Y el venadito se quiere parar y la está tumbe y tumbe. Y me da una sensación de decir, wow, y como que juega con él. El venadito se quiere correr y pum, lo vuelve a tumbar. Y el venadito empieza a gritar y la gacela no lo deja salir. O sea, él se le está pegue y pegue y no hasta que se la come, le hace pedazos a la pobre gacela. Así es Satanás. Satanás tiene control, así, pum, te tumba, te controla y no puede salir porque tiene un poder muy grande. Ese es el engaño. Y cuando se siembra la palabra, hermanos, cuando oímos la palabra ahorita, ¿sabes lo que va a hacer ahorita que salgas? En cuanto ustedes oigan la palabra, lo que va a hacer Satanás está en Marcos capítulo 13, versículo 19. Dice así, mira, es otro poder que tiene. Marcos 13, 19, dice, Marcos 13, 19. Perdón, Mateo, hermanos, Mateo 13, 19. Mateo 13, 19, dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando uno oye la palabra de Dios y no tiene entendimiento, no comprende lo que está hablando, se le hace un poco loco lo que está diciendo, entonces Satanás viene y se lo quita rápido, porque mira que esa persona pues quiere estar engañada. No quiere pensar, no se quiere esforzarse, no le interesa eso. ¿Cómo se vence a este enemigo, hermano? ¿Cómo se puede vencer a este enemigo? ¿Cómo se resiste a este maligno? Es muy duro, este gran poder y engaño que duerme, que nos quita la paz. ¿Cómo le hacen ustedes para vencerlo? ¿Quién me puede dar un consejo y decirme, hermano, yo venzo a Satanás de esta manera? Quiero oírlos, quiero que me dijeran, hermano, yo me pongo a hacer esto, en el día yo hago eso. ¿Quién me puede dar un consejo hoy? El único que me puede dar un consejo hoy que creo que es bueno es Job. Job venció a Satanás. ¿Cómo lo venció, hermano? Él nunca estaba engañado por las riquezas. Nunca estuvo engañado, ni vaciado, ni por su propia mujer. Ni por su propia mujer estaba engañado. A él se le quitó todos sus bienes materiales. Se le quitaron hasta sus hijos. Satanás se los quitó y él simplemente se postró y adoró a Dios. Él adoraba a Dios todos los días. Pero cuando vino todo esto que le quitaron, porque era un hombre muy rico, ahí me di cuenta que él no tenía la mirada en la riqueza. Ni tampoco en su mujer. Porque cuando Satanás miraba que Job no se rendía, tuvo que usar a su mujer. ¿Para qué? Para que él también maldijera a Dios. En Job capítulo 2, del 9 al 10, vamos a leer qué es lo que dice esta mujer. Job 2, del 9 al 10. Dice así, Job 2, del 9 al 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún resistes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, era el diablo hablando en su mujer. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Muchos de ustedes, cuando deberían de ser predicadores, a veces que, sí es cierto que las mujeres nos dicen, no, ¿tú para qué te paras ahí? O no hagas esto. O no hagas, no. Y a mí qué, lo que piense, yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios porque eres un hombre de fe. Qué tristeza es que cuando la mujer, el hombre te saca de tu firmeza, de tu convicción. Dices tú, pues ¿qué pasó ahí? No, este hombre me enseñó a mí, hermanos, que él no estaba enviciado con las cosas de este mundo. En Efesios 4, en el versículo 22, dice el apóstol Pablo lo que tiene que hacer un cristiano. Efesios 4, 22 dice así. Dice, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque vivíamos con el chamuco,
Despojémonos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, estábamos vaciados con engaño. Así es que esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor. ¿Usted es una mujer de fe? ¿Usted es un hombre de fe? ¿Ya estás listo para la batalla? ¿Estás lista para pelear contra tu verdadero enemigo? Porque esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor. Dice el Señor que hoy debemos demostrar si somos de fe o nomás hoy venimos a cumplir un horario. El día domingo venimos, cumplimos este horario, nos terminamos, ya ni me acuerdo de lo que se predicó. Te voy a leer estas 3 escrituras y con esto termino, para que veas lo que dice el Señor, cómo resistir al enemigo. En Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, ¿cómo pudiéramos si quisemos resistir al enemigo? Santiago capítulo 4, versículo 6, dice así, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el soberbio y quién es el humilde? El soberbio es el que se olvida de Dios. El soberbio es el que ni se acuerda de Dios ni comiendo, ni en la noche, ni en el día. No piensa porque él cree que él es, no sé qué estará pensando, que él está programado para vivir muchos años. ¿Y quién es el humilde? El humilde es el que reconoce que sin Dios no soy nada. Él resiste y da gracia al humilde. Eso es lo que dice el Señor. Y Él sabe quiénes son. Y Él sabe que sin Dios no somos nada. En Santiago, ahí mismo el 7 dice 7, Santiago 4, 7, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Pues va a huir de nosotros. Ya no le vamos a dar chance. Estamos siempre comprometidos con Dios en la oración, velando, estudiando, llevando la palabra de Dios a otros. Y Satanás, pues no le damos tiempo de por dónde entrar. No haga nada y verá si no entra. Y nos da otra vez la herramienta en el versículo 8. Dice, en el versículo 7 nos vuelve a dar la herramienta, resistir al diablo irá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Nos da otra vez la herramienta, quizás, como dije, no lo iremos a vencer totalmente, pero sí lo podemos controlar, como amarrar este animal. Es como cuando el jinete controla al caballo o al macho, lo tienes controlado, no dejas que te dirija, no dejas que él sea el que mande en tu hogar. Hermanos, esta escritura que te estoy diciendo es que deben de conocer al enemigo, mi enemigo. Yo no soy su enemigo. El enemigo es el diablo y él está esperando que el cristiano pues no haga nada para que él empiece a trabajar. Cuando tú no haces nada, él empieza a trabajar. Dice, aquí tengo un área lista para trabajar. ¿Se acuerdan de aquel espíritu malo que salió del hombre? Dice Jesucristo, aquel espíritu malo que se fue del hombre y luego ¿qué pasó? Pagaba el espíritu maligno y después volvió a la casa y vio que la casa estaba limpiecita. Estaba limpiecita y entonces se trajo otros 7 espíritus con él. Y Jesucristo dice, el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Y esto le va a pasar a esta generación. ¿Quieres que te pase a ti? Pues te va a pasar. Porque yo no creo que Dios eche mentiras. Yo no creo que Dios diga, no crean, no, Él no juega. Él conoce al enemigo. Y lo conoció y lo descubrió y nos enseña todos los días quién es mi enemigo. Así es que, hermano, yo te invito a que reflexiones, que pienses quién es tu enemigo. El Dios quiere que duermas en paz. Dios quiere que descanses, que tengas éxito en tu vida, pero tu vida espiritual. Y para eso tienes que levantarte a pelear. No puedes quedarte dormido. Así es que Dios los bendiga. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y ha entendido el Evangelio, pues pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación.